Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Javier Guzmán Díaz y hoy voy a exponer el experimento del cuerpo negro. En 1890, en la última década de 1890 y principios de 1910 se desarrolló este experimento. Fue desarrollado con un principio muy específico y era encontrar cuál era el mejor material para reemplazar toda la luminaria que había en Alemania. En esos momentos la luminaria era a base de gas, o sea, se utilizaba la llama que presentaba la combustión del gas. Entonces, lo que querían los alemanes era cambiar todas las luminarias. En ese momento, al cambiar las luminarias, ellos querían saber cuál era el mejor material para poder que esa iluminación sea la mejor. Entonces, introducieron o le dijeron al Instituto de Metrología en su tiempo, llamado PTR, que hoy es el PTB, para que hiciera experimentos en diferentes tipos de materiales. El PTR, digamos que encontrar esa, digamos que encontrar, digamos, o no encontrar, sino pasar ese tipo de problemas, entonces ellos empezaron a experimentar con diferentes tipos de materiales, pero al momento de ellos hacer experimentos con muchísimos materiales, se dieron de cuenta que 500 a 500 Celsius el material seguía, digamos que se iluminaba de la misma forma. ¿Qué era lo que querían en específico? Al nosotros irradiar un material con cierta cantidad de longitud de onda, va a generar una radiación y esa radiación se va a transmitir a la base de calor o también luminiscencia sobre ese material, o sea, se pone naranja. ¿Listo? Entonces eso da la luminiscencia. Entonces ellos se dieron de cuenta en el experimento que se dio eso. Listo, encontraron experimentalmente que en sí hasta 500 Celsius llegaban esos cuerpos. Pero ¿qué pasa después de 500 Celsius? A más de 1000 y a 1200 ese color naranja se volvía negro. Entonces ellos querían ya saber una base teórica sobre ese experimento, porque nada más se tenía la base del experimento. Para ello entonces, digamos que fueron varios científicos, entre ellos están los aclamados Raymond James. Raymond James utilizaron un experimento muy específico que era coger una caja, digamos una caja totalmente cerrada con un hoyo dentro. ¿Qué iba a hacer esa caja? Esa caja se iba a introducir, digamos que la radiación por longitudes de onda que se le iba a irradiar a la caja. La caja era un cuerpo negro en sí, por dentro. Entonces, al irradiar esas ondas por dentro, esas ondas, o bueno, no, esas longitudes de onda, en este caso ahí se les llama ondas, interactúan con los electrones, que obviamente, los electrones que estaban dentro de la caja del cuerpo negro. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento no existía, digamos que un concepto de electrón. Ellos solo manejaban lo que era el tema de longitudes. Entonces, al momento de ingresar esas digamos que ondas, porque ellos manejaban solo ondas, ellos, en ese momento la física no había, digamos que, presentado ese avance de decir que tanto la luz o cualquier tipo de, digamos que fuente de radiación se movía solo como una longitud, como una onda. En específico no se sabía que tenía dos características las ondas o las fuentes de radiación, que eran como onda y como partícula. En este caso solo se decía que era solo con ondas. Entonces irradiaron la caja con ciertas longitudes de onda de diferentes tipos de fuentes de longitudes de radiación, perdón, y dentro de la caja lo que hacían era coincidir todas estas longitudes de onda. Ellos midieron y se dieron de cuenta que a mayores longitudes de onda se daba una irradiación o ese tema de calor muy preciso al experimento, pero llegaron a un punto en el cual digamos que a longitudes de onda mayores a 8000 se empezaba a separar del experimento y lo que hacía era, digamos que, presentar una curva, pero es una curva infinita. Eso quiere decir que entre menor sea las longitudes de onda, entonces se iba a presentar un problema. Y el problema era que iba a radiar mucha energía. ¿Eso qué quería decir? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, digamos que yo le agrego unas longitudes de onda, digamos que a un cuerpo de, por ejemplo, un café.
está el café y está totalmente oscuro. Cuando nosotros irradiamos esas longitudes de onda, digamos que a ciertas longitudes, si el café llegaba a longitudes mayores, a las experimentales mayores a, digamos que a 8000 longitud, o sea, esa longitud era de 8000, podía irradiar mucha energía. Eso quiere decir que el café podía a nosotros darnos una energía tremenda y nos podía, digamos que, darnos un bronceado muy pronunciado, pero en ese caso no era verdad. O sea, la teoría de los científicos de Raymond James se separaban mucho de lo experimental. Para ello entonces en 1900 llegó Max Planck. Max Planck intentó hacer digamos que una teoría en específico para estos tipos de razonamiento o lo que estaba pasando con este experimento. Entonces lo que él realizó muchos experimentos con la física clásica, que eran longitudes de onda. En un momento, él, digamos que de lucidez, o podríamos decir que él, haciendo cálculos, deduciendo, entonces él dijo que no, que las longitudes de onda no necesariamente, que esa energía irradiada no necesariamente se tenía que mover como una longitud de onda, sino también como una partícula. En ese caso él lo llamó cuantos. Esos cuantos iban a irradiar a la caja negra. Y entonces él se dio cuenta que todos los átomos que tenían la caja negra no todos tenían la misma energía. Ellos variaban. Entonces podían haber muy bajitos, muy altos, muy altos, pero iban a tener un rango de bajito a alto. Entonces los más altos iban a haber poquitos y los más bajitos pues también poquitos, pero la mayoría estaban en el centro, que en el medio. Entonces cuando él acomodó, digamos, no acomodó, sino revisó todos los cálculos que hizo teóricos, se dio cuenta que ese mismo comportamiento de los átomos de tener pocos con baja energía, muchos en el medio con energía moderada y unos pocos con energía alta, daban la misma, digamos que los mismos datos que el experimento. Por lo tanto, entonces se dieron de cuenta de que existían los cuantos. Eso que él decía cuantos dio pie a la generación de lo que es la física cuántica, que nos ayuda en la química. En la química nos ayuda mucho. Ese principio de Max Planck ayudó a entender la espectrofotometría de absorción o la espectrofotometría en general que nosotros tenemos en estos casos. Ahora, también de esa fórmula que él halló para esos cuantos, que es E igual a F con una frecuencia por H, y esa H es una constante, y esa constante es la que utilizamos hoy en día para definir varias unidades del sistema internacional. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto es importante no solo para la química, porque abrió la puerta para la espectrofotometría, sino también para el sistema internacional. Nosotros nos podemos dar que una de las bases del sistema internacional es la H. La H que es la constante de Planck. Si ustedes pueden ver, esta información yo la saqué de este libro, que es muy interesante. Y también la saqué de este libro. Son muy interesantes y te dan una razón de por qué existe o no existe, sino cómo se llegó al tema de la espectrofotometría. Ahora, también no es solo la espectrofotometría. Cuando vamos a medir tiempo se utiliza esa constante, y esa constante universal tiene el número de 6.626069 por 10 a la menos 3 joules sobre segundo. Y así nació la física cuántica y con ello los principios de espectrofotometría que conocemos hoy en día. Muchas gracias.